¿Y si el silencio que llamas dilación divina fuera en realidad el eco de tu propio desorden? ¿Y si Dios nunca se detuviera, simplemente esperara a que tú pusieras las cosas en su lugar antes de poder actuar? Napoleon Hill dijo que el universo responde a un plan bien trazado, nunca a la confusión de una mente contradictoria. No se refería solo al dinero o al éxito, sino a una armonía oculta entre el pensamiento, la disciplina y la materia. Para Hill, el caos es un lenguaje que el espíritu no entiende, y por lo tanto, la bendición no encuentra refugio donde reina la desorganización. La vida espiritual, mental y material son un solo cuerpo. Cuando una parte está desalineada, el flujo de la prosperidad en su conjunto se interrumpe. Dios actúa donde hay orden. Esta frase aparentemente simple es la clave que Hill transformó en un principio de plenitud. Veía el cosmos como una máquina precisa, guiada por leyes invisibles, donde cada idea es una semilla y cada acción, la tierra que decide si florecerá. Lo que llamas milagro suele ser el resultado natural de una estructura bien construida. Lo que llamas espera puede ser simplemente el tiempo que tarda el universo en reorganizar lo que has desordenado. ¿Cuántas oraciones se atascan porque la mente de quien las rezó no tiene espacio para la respuesta? ¿Cuántas bendiciones están listas, pero no se responden porque el corazón aún está lleno de ruido? Hill creía que la verdadera fe es inteligencia espiritual en movimiento. No es superstición ni esperanza ciega, es un cálculo consciente entre la creencia y la acción. Decía que la disciplina es el precio de la libertad y que el desorden es un impuesto invisible que pagan quienes viven sin un propósito definido. Dios, en su opinión, no es un mago que resuelve los problemas humanos, sino el gran arquitecto que se manifiesta cuando el terreno está despejado. Y el terreno, en este caso, es la mente, el único espacio donde lo divino puede construir algo duradero. Quizás por eso tanta gente lo llamaba místico pragmático. Hablaba de hojas de cálculo y oración al mismo tiempo. Argumentaba que ordenar la habitación y revisar las cuentas eran formas de oración práctica, un acto de fe concreta. Para él, no hay vida espiritual sana dentro de una rutina desorganizada. Y esto no es un castigo, sino una consecuencia. El desorden es el bloqueo energético de la abundancia. El universo no niega, simplemente espera coherencia. Cuando Hill hablaba de un propósito definido, no se refería a metas materiales, sino a la claridad interior de quienes saben lo que quieren y preparan el camino para recibirlo. Comparó a los seres humanos con transmisores, a más ruido, menos señal. La fe sin estructura es ruido. Esperar sin preparación es ruido. Pedir sin despejar el espacio es ruido. Por lo tanto, la mente necesita convertirse en un templo. Cada hábito es un ladrillo, cada elección, un rasgo arquitectónico. La espiritualidad que transforma no reside en las palabras pronunciadas, sino en la coherencia entre lo que se pide y lo que se construye con las propias manos. ¿Qué pasaría si miraras tu vida hoy como Hill veía el mapa del éxito? Empezaría por los cimientos: familia, hogar, finanzas, cuerpo, tiempo, mente. Diría que cada área descuidada es una puerta cerrada, que todo desorden externo revela una turbulencia interna, y que el primer paso para atraer lo grande es honrar lo pequeño. Cuidar lo que ya existe es la clave para lo que aún no ha llegado. No se trata de perfección, sino de preparación. Imagina a Dios observando tu rutina como un arquitecto observa una obra en construcción. Hay suficiente orden para construir algo mejor. Hay espacio para algo nuevo. ¿O está la obra repleta de escombros de distracción, pereza y excusas? Hill enseñó que los milagros nunca se niegan, solo esperan un terreno firme. La verdadera fe, dijo, es poner orden en tu casa mientras el cielo se mueve en silencio. Y tal vez, en este mismo momento, el universo esté listo, esperando que tú también lo estés. Hay momentos en que todo parece paralizado, como si el cielo hubiera olvidado tu nombre. Rezas, planeas, insistes, y nada sucede. Pero Napoleon Hill dijo que la demora no es falta de respuesta, sino reflejo de una estructura desalineada. Dios no se mueve en el caos, sino al ritmo del orden. El silencio divino,
suele ser el tiempo que tarda el universo en colocar cada pieza en su lugar, incluso las que aún no has organizado. Imagina a un director de orquesta intentando dirigir una orquesta en la que cada instrumento toca sin ritmo. La armonía es imposible. Lo mismo ocurre con la vida cuando mezclas la fe con la desorganización. El sonido de las promesas se convierte en ruido. Hill creía que la prosperidad no es un golpe de suerte, sino el resultado matemático de la claridad interior. Relató que, durante sus años de investigación, conoció a hombres y mujeres que buscaban fervientemente el éxito, pero mantenían sus mentes y rutinas en completo desorden. Un empresario se quejaba de que su negocio estaba estancado, pero su escritorio estaba cubierto de papeles y deudas. Una mujer dijo que buscaba la paz, pero albergaba discusiones diarias y resentimientos arraigados. Ambos esperaban un milagro, sin saber que su trastorno era la barrera invisible. Es fácil pensar que Dios está poniendo a prueba tu paciencia. Lo más difícil es reconocer que quizás solo está esperando tu alineación. Hill lo llamó el tiempo de preparación silenciosa, el momento en que la vida suspende su fluir para que puedas percibir lo que aún necesita reorganizarse dentro de ti. Y ahí es donde comienza el punto de inflexión, cuando comprendes que la fe no se trata de esperar a que todo cambie, sino de cambiar lo suficiente para que todo pueda comenzar. A veces, lo que llamas una pausa es en realidad una invitación. El universo no niega tus peticiones, simplemente pregunta, ¿estás listo para sostener lo que pides? Y esta pregunta resuena como un espejo espiritual, porque lo que deseas solo puede permanecer si está en sintonía con quién eres. Napoleón Hill dijo que lo pequeño es el primer laboratorio de la grandeza. Es en el gesto modesto, casi invisible, donde el universo mide la verdadera intención de quienes piden prosperidad. Cuidar lo que ya existe es el primer acto de fe, porque demuestra a lo invisible que comprendes el valor de lo que se te ha confiado. Quienes descuidan lo pequeño, demuestran que aún no están preparados para mucho. Hill veía la disciplina como un pacto silencioso entre el hombre y lo divino, un contrato firmado no con palabras, sino con constancia. Relató haber observado a personas que deseaban fortuna, pero dejaban monedas esparcidas sobre la mesa, promesas olvidadas en cuadernos, planes abandonados a medias. Eran mentes que deseaban lo extraordinario, pero descuidaban constantemente lo esencial. Para Hill, esto era como intentar encender un fuego con leña húmeda. Hay intención, hay energía, pero falta de preparación. La verdadera abundancia no nace de pedir, sino de la constancia diaria de fidelidad a lo que ya se tiene. Y esta fidelidad se manifiesta en los detalles, en los plazos cumplidos, las facturas pagadas, la palabra cumplida. Pero ¿qué significa realmente ser fiel en las cosas pequeñas? ¿Es soportar el vacío hasta que llegue lo mucho? ¿O transformar lo poco en tierra fértil para que nazca lo mucho? Hill respondería que la fidelidad no es esperar, es pulir. Es cuando cuidas lo que parece mínimo con tanto celo que el universo empieza a reconocer su patrón vibratorio. Las pequeñas cosas, entonces, dejan de ser escasez y se convierten en entrenamiento. Cada céntimo bien gastado, cada minuto bien dirigido, cada hábito consolidado es un mensaje enviado al cosmos. Estoy listo para sostener más. ¿Y si lo poco que tienes hoy no es un obstáculo sino una contraseña? ¿Y si lo mucho que anhelas ya existe, pero aún no tienes el recipiente adecuado para recibirlo? La fidelidad a lo poco es el arte de construir ese recipiente. Es el molde en el que encaja la abundancia. Es el ensayo donde el músico aprende el tono antes del gran concierto. Por eso Hill decía que la disciplina no aprisiona, sino que libera, porque quien domina las cosas pequeñas se domina a sí mismo, y quien se domina a sí mismo está listo para cualquier expansión. Quizás la pregunta no sea, ¿cuándo llegará lo mucho?, sino, ¿qué me falta todavía para sostenerlo? Porque lo mucho sin estructura se convierte en una carga, y la prisa por tener más es la forma más disimulada de desorganización interna. Hill nos recuerda, el universo solo confía en quienes han demostrado ser dignos de confianza. Napoleon Hill
Visitó en una ocasión a un empresario millonario que, a pesar de su fortuna, vivía en constante ruina emocional. El hombre tenía una mansión de mármol, pero sus armarios estaban abarrotados de cosas que nunca usaba. Había relojes rotos, facturas olvidadas, compromisos incumplidos y una energía de estancamiento en cada habitación. Hill guardó silencio unos minutos y, al salir, escribió en su cuaderno: «El desorden material es la biografía inconsciente de la mente». Sin tocar el tema de la religión, dijo que el caos visible delata al caos invisible, y que Dios, o el principio creativo, como él prefería llamarlo, nunca construye sobre ruinas. Si hay desorden, hay resistencia. Si hay acumulación, hay miedo a la pérdida. Creía que cada espacio refleja la conciencia de quienes lo habitan. Una habitación desordenada no es solo falta de tiempo, es un reflejo de la agitación interior. Un escritorio lleno de papeles sin terminar simboliza decisiones pospuestas. Un coche sucio y desatendido representa el descuido del propio camino. Hill solía preguntar: ¿de verdad quieres una nueva vida si no has arreglado la anterior? Para él, la gente rezaba por la prosperidad, pero mantenía los mismos patrones de descuido que mantenían a raya la abundancia. El desorden no es solo estético, es vibratorio. Interrumpe el flujo de ideas, sofoca la creatividad e incapacita la mente para recibir cosas nuevas. La investigación moderna confirma parte de su punto de vista. Científicos de la Universidad de Princeton han demostrado que el exceso de estímulos visuales reduce la capacidad de concentración y aumenta el estrés. En pocas palabras, el desorden cansa el cerebro. Hill, décadas antes, ya había hablado de esto en términos espirituales. Una mente desorganizada es como una radio desafinada. Capta ruido, pero no un mensaje. Y quizás por eso insistía tanto en la rutina. Levantarse temprano, hacer la cama, revisar los objetivos, organizar el presupuesto. Creía que estos gestos forman un campo magnético de disciplina que atrae oportunidades como un imán atrae el hierro. En una de sus conferencias, Hill contó la historia de una mujer sencilla, madre de 3 hijos, que no dejaba de orar por un milagro financiero. En lugar de orar desesperada, decidió aplicar lo aprendido. Limpió toda su casa, tiró todo lo que ya no necesitaba, registró todos los gastos y separó las monedas en frascos etiquetados como fe, planificación y expansión. A los pocos meses, empezó a vender dulces y en un año había saldado sus deudas. Hill no lo vio como una coincidencia, sino como la respuesta natural de una mente organizada. Cuando hay claridad, el universo comprende la petición. Pero ¿qué se esconde tras esta fuerza invisible? Quizás sea la simple verdad de que todo lo que se cuida florece. Una planta crece donde hay poda y luz, nunca descuidada. De igual manera, la vida prospera donde hay cuidado y propósito. Hill decía que cada pequeño acto de organización es una forma de fe en acción, un mensaje silencioso enviado al universo. Estoy listo para el siguiente nivel. Lo contrario también es cierto. La negligencia es un mensaje de que aún no quieres cambiar. ¿Y si el desorden que te rodea fuera un reflejo de lo que aún evitas dentro de ti? ¿Y si esa pila de papeles, el cajón desordenado o el correo electrónico sin responder fueran solo símbolos de emociones acumuladas, de sueños postergados? Hill argumentó que el desorden no es un problema por resolver, sino un código por descifrar. Cuando comprendes lo que te dice, algo en tu interior se reajusta. Y de repente, lo que parecía coincidencia empieza a tener ritmo. Lo que parecía retraso se convierte en una lección. Y lo que era caos revela que, desde el principio, el universo solo esperaba tu gesto para volver a bailar. Napoleon Hill decía que un milagro nunca es repentino. Se prepara en silencio, paso a paso, por quienes se organizan antes de ver el resultado. Lo que llamamos suerte, él lo llamaba la sincronicidad entre la fe y la disciplina. Cuando la mente encuentra orden, lo invisible encuentra su camino. Es en ese punto que lo imposible empieza a moverse. Pero siempre hay una prueba, el momento en que todo parece desmoronarse, cuando el cielo parece lejano y la lógica ya no explica nada.
Aquí es donde Hill creía que el universo observa si la fe es emoción o estructura. Quien se mantiene firme, incluso cuando nada sucede, ya está siendo moldeado para mucho. Vio los grandes ejemplos de humanidad bajo esta misma ley. Abraham no esperó certezas, simplemente caminó. Moisés alzó su vara antes de que el mar se abriera. Pedro bajó de la barca antes de que las aguas se estancaran. Hill interpretó estas historias como metáforas de la acción organizada. El mar no se abrió por casualidad. El aceite de la viuda no se multiplicó por arte de magia. Hubo preparación, vasijas reunidas, instrucciones seguidas, movimiento obediente. Lo sobrenatural requiere un entorno natural preparado. Ningún milagro se manifiesta en el desorden. Y es precisamente cuando crees que lo has hecho todo que llega el punto de inflexión. La demora se revela como protección. El vacío se transforma en espacio. Lo que parecía un castigo fue, de hecho, el momento exacto para que la estructura madurara. Hill decía que la fe es un contrato entre mundos. Por un lado, lo divino. Por el otro, lo humano que actúa. No creía en la espera pasiva, sino en la preparación. Los milagros no llegan a quienes rezan, sino a quienes construyen. ¿Y si lo que llamas silencio fuera el sonido del universo organizando la escena? ¿Y si, mientras dudas, las piezas invisibles encajan exactamente como deberían? Hill insistía en que nada es casualidad, todo es secuencia. La diferencia es que algunos se dan por vencidos antes de ver el plan completo. Quizás, ahora mismo, estás a un paso del punto de inflexión. Un simple acto, una decisión firme, un paso de fe. Porque así es como siempre llega lo extraordinario, disfrazado de orden. Napoleon Hill creía que la vida cambia en el momento exacto en que un ser humano decide poner orden en su interior. No es cuando llega el dinero ni cuando alguien lo reconoce, sino cuando se hace digno de sostener lo que pide. La transformación comienza en lo invisible. Un cajón ordenado, una deuda saldada, una conversación resuelta, un hábito retomado. Son gestos pequeños, casi banales, pero que alteran la vibración de toda una existencia. Hill decía que cada acto de organización es una oración disfrazada. No hay oración más poderosa que la acción constante. Cuando haces lo que puedes, el universo hace lo que parecía imposible. Él la llamó la fe que camina. No es la fe que espera, sino la fe que edifica, purifica, prepara, se levanta y vuelve a empezar. La fe no es emoción, es arquitectura, es diseñar lo invisible con disciplina. Y por eso tanta gente siente que Dios se aleja cuando, en realidad, es el desorden lo que los aleja del fluir divino. Hill enseñó que el espíritu necesita espacio. Cuando hay claridad, llega la respuesta. Cuando hay estructura, la bendición permanece. Y cuando hay preparación, el cielo se mueve. La mayoría espera un milagro, pero pocos comprenden que los milagros son consecuencia de la organización aplicada con fe viva. Imagina qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras aplicar un solo principio de este mensaje. Solo uno. Elige un área y ponle orden. Quizás tus finanzas, quizás tu rutina, quizás tu mente. 10 minutos al día son suficientes para iniciar una revolución silenciosa. El secreto está en el movimiento continuo, no en la perfección inmediata. Hill decía que el progreso comienza cuando la intención se encuentra con la constancia. Y lo que empieza pequeño, cuando se hace con fe, se expande naturalmente. Lo poco de hoy es entrenamiento para lo mucho de mañana. ¿Qué pasaría si vieras este mensaje no como inspiración, sino como instrucción? Y si fuera el recordatorio preciso de que lo que falta no es poder, sino alineación. Dios nunca se demora. Simplemente aún no hemos preparado el espacio. La bendición ya existe, esperando el gesto correcto para manifestarse. La disciplina es el puente entre la fe y los resultados. De ahora en adelante, cada decisión puede ser un paso hacia el orden y, en consecuencia, hacia la prosperidad con propósito. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, aunque sea en silencio, demuéstralo. Deja un comentario, aunque sea anónimo. Comparte qué cambió en ti
¿O qué decidiste empezar hoy? Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir con nosotros. Esto es más que contenido, es una invitación a la transformación, porque como nos recordó Napoleon Hill, cuando la mente se organiza, el universo se dobla, y quizás ahora sea tu momento de empezar.